Amén. Voy a dar lectura, hermanos. Bueno, vamos a leer todos, por favor, versículos 20 y 21, nada más estos dos versículos de Ruth capítulo 1, y leemos todos el versículo 20 y 21. Amén. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Vamos a orar, hermanos, y vamos a entrar al mensaje. Gracias, Dios, te damos por la oportunidad que tú nos das de congregarnos como iglesia. Gracias por este lugar. Es un privilegio, Dios, el reunirnos, el poder escuchar tu palabra, el tomar la verdad y fuerzas, Dios, para vivir esta semana para ti. Te rogamos, Dios, que abras nuestro entendimiento, danos un corazón que pueda discernir la verdad y sobre todo, Dios, aplicar la enseñanza a nuestras vidas. Por favor, Dios, ayúdanos, y te ruego en esta hora me des gracia, me des sabiduría, Señor. Úsame de manera muy especial. Aún ruego que me limpies y perdones mi pecado, mi maldad, Dios. Yo no quisiera ser el estorbo para que tú hables a la vida de mis hermanos. Con propósito han venido a tu casa, y Dios, es un privilegio el poder estar aquí. Por favor, háblanos, rétanos, te lo ruego, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Muy bien, hermanos. Ruth, hermanos, es un libro muy bonito. De seguro que las hermanas conocen bastante este libro de Ruth, ¿verdad? ¿Quién no quisiera enseñarlo? Las hermanas lo enseñan de seguro en sus clases para damas, conferencias de mujeres. Mucha enseñanza hay aquí. Pero en esta hora, hermanos, yo quisiera tomar la historia que Dios nos está dejando para vuestra enseñanza. Dice la palabra de Dios, sígame por favor, versículo 20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahora, mire, hermano, estos dos versículos están hablando acerca de la consecuencia de lo que ella había vivido. No estoy comenzando el mensaje con la historia al principio, sino que estoy tomando el final de la vida de esta mujer. Y esta mujer decía: hey, no me llaméis más Noemí, sino llámame Mara. Y ella hace un cambio de nombre. Noemí significa dulce, placentera. Mas sin embargo ahora está diciendo: mira, ya no me llames como aquella mujer dulce, ya no me digas que soy placentera, sino que ahora dice: llámame Mara, llámame amargura. Era lo que estaba diciendo ella. Y ella está tratando de mostrar cómo ella ahora se encuentra. Y todo eso, hermano, es a través de la consecuencia de una decisión que tiempo atrás se tomó. Y ahora ella está viviendo la consecuencia de una mala decisión. Y ella puede decir: mira, yo me fui llena, yo lo tuve todo. Pero ahora dice: el Todopoderoso me ha vuelto con las manos vacías. Lo peor de todo, hermano, que cuando nosotros tomamos malas decisiones y vemos la consecuencia que ha llegado a nuestras familias, siempre queremos echarle la culpa a Dios. Siempre volteamos y decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo hiciste? Y esta mujer podía decir: yo era dulce, pero ahora soy amarga. Yo lo tenía todo, pero ahora estoy vacía. Y ella dice allá, mira, hermano, el versículo dice: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, dice, porque en grande amargura, dice, me ha puesto el todo. Yo me fui llena, pero Jehová, echándole la culpa a Dios. Y quisiera hablarte, hermano, acerca de esta historia, porque Dios usa los nombres. Muchos de los nombres que Dios está usando aquí, hermano, toda esta historia, Dios está tratando de relatar la historia y usar los nombres de los personajes y tratar de traer los significados para mostrar el carácter de la persona. ¿Alguien conoce el significado de su nombre? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, hijo? Siervo de Dios. Ahora tenemos que hacerle honor a ese nombre, ¿sí o no, hermanos? Ahora Dios en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, así como de Juan, de Pablo, Dios está usando el carácter, hablando del significado de los nombres, y usa el carácter para mostrar el tipo de persona que somos. Cuando nosotros, nuestros hijos estaban por nacer, orábamos por ellos, orábamos por su nombre.
Orábamos por el significado porque era lo que queríamos que ellos hicieran para la gloria de Dios. A uno le pusimos Isaac y usted siempre lo ve sonriente, hermano. Isaac significa risa. Yo me llamo Rubicel, hermano. Si usted quiere buscar el significado no lo va a encontrar, hermanos. Ese nombre está bien raro. Entonces, mi mamá de Tabasco, imagínense, yo no sé de dónde lo sacó, pero solamente en Tabasco he escuchado este nombre, en varios lugares, hermanos, de Tabasco. Pero bueno, nunca le he encontrado un significado. Entonces, más sin embargo, hermanos, Dios aquí, en esta historia, está relatando una historia y está tomando los nombres, los significados para mostrar el carácter de las cosas que están pasando y de los personajes. Ahora, quisiera entrar al mensaje. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban, ¿quién? Los jueces. Es importante ver el tiempo que esta historia se está narrando. Y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Cuando nosotros leemos el libro de los jueces, nos damos cuenta que había una característica en ellos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios levantaba a un juez y ese hombre se levantaba con poder, con gracia, y sacaba adelante al pueblo. Y cuando el hombre moría, el pueblo nuevamente caía en pecado, en esclavitud, y otra vez nuevamente vagando por años, hermano, ahí en el pueblo recorriendo. Y Dios levantaba, y era la característica, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces estamos viendo que esta historia, hermano, Dios está diciendo que era en el tiempo de los jueces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, dice que hubo hambre en la tierra. Fíjese bien cómo Dios empieza a relatar la historia y dice que hubo hambre en la tierra. No solamente era en un lugar, sino que Dios habla en plural. Dice que sobre la tierra había hambre, y luego empieza a describir: y un varón de Belén. Y un varón de Belén. La palabra Belén significa casa de pan. No lo olvide, hermano, porque el mensaje está en cuanto al carácter de los significados de los nombres. Y dice la palabra de Dios que este hombre de Belén vivía, hablando de este hombre, vivía en Belén. Y Belén significa casa de pan. Y aquí era donde Dios había puesto a esta hermosa familia. Y aquí era donde Noemí tenía a su marido. En esta casa de pan, Noemí tenía a sus hijos. No se olvide de eso. Y dice la palabra de Dios que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, dice, fue a morar en los campos ¿de dónde? De Moab. Mire el cambio. Belén, casa de pan. Y este hombre fue a morar ¿dónde? Moab. Moab significa basurero. Basurero. Esta decisión que este hombre tomó aquí, hermano, fue lo que causó que esta mujer terminara así. Noemí, que era dulce en la casa de pan, Noemí, que era placentera en la casa de pan, su marido toma una mala decisión y la saca de la casa de pan, y ahora la lleva a Moab, a un lugar de basurero, a un lugar donde ya no hay gracia, donde ya no hay gozo, donde no hay amor. Y todo un cambio para una bella mujer por un hombre que no supo tomar una sabia decisión en un tiempo difícil o en una circunstancia difícil, y se le hizo fácil cambiar la casa de pan, que es este lugar precioso que Dios nos da, que es la iglesia donde usted y yo nos congregamos, donde usted y yo hemos tomado a nuestros hijos y los crecemos al pasito, y los vemos amar a Dios, y los vemos servir a Dios, y los vemos llegar al altar y tomar a su esposa aquí, y vemos hermosas familias dentro de nuestra iglesia. La casa de pan era el lugar que Dios les había puesto. Gracias, hermano. Y esa casa, hermano, era lo mejor que ellos podían tener. Y dice la palabra de Dios: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y dice, él, su mujer, ¿y qué dice? Y sus hijos, 2 muchachos. Dios empieza a describir toda esta historia y pone al hombre, porque el hombre es cabeza del hogar, porque el hombre es el que se faja, porque el hombre es el que adquiere carácter y toma liderazgo, como Josué diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Es el hombre que está ahí y Dios lo está resaltando porque es el hombre que muchas veces toma las decisiones en la casa. Y es el que tiene que buscar la gracia, la sabiduría de parte de Dios, el consejo de Dios para las decisiones que tomamos, hermano. Qué importantes son las decisiones, porque sin duda, hermano, conllevan una consecuencia, ya sea para bien o para mal, en un futuro para nuestra esposa, para nuestros hijos. Y mire, hermano, a veces queremos vivir nuestra vida como se nos pega la gana nosotros como varones, y la esposa la vemos de aquí para allá, pero no sabemos que en un futuro, hermano, va a repercutir en la vida de mi esposa o mis hijos. Y todo lo que yo hice aquí, hermano, mis malas decisiones van a afectar la vida de mi familia. O ya sea que tome buenas decisiones, van a afectar para bien. Recuerda a Noé. Dios tomó a Noé y lo vio varón justo en sus generaciones. Y Dios habló a Noé y le dijo: mira, hijo, hazte un arca. Haré llover, voy a traer un juicio sobre toda esta nación. El pecado ha aumentado y yo voy a destruir. Pero Noé se agarraba y decía: Señor, pero yo no sé qué es un arca. Señor, yo no sé cómo se hace eso, yo no soy carpintero. Pero dice un versículo allá en Génesis: hizo conforme todo lo que le pidió Jehová. Se sometió a la voluntad de Dios y tomó una decisión, y tomó a su familia, a sus hijos, y dijo: mijos, es tiempo de trabajar. Dios traerá juicio sobre la nación, y mira, va a hacer llover y va a acabar con todo eso. Tomó a sus hijos, los llevó al trabajo y empezaron a cortar los árboles y empezaron a trabajar como carpinteros, cosa que no sabían. Y Dios les dio la gracia y la sabiduría. Pero llegó el tiempo, hermano, del juicio, donde este hombre, hermano, se paraba y gritaba: hey, por favor, arrepiéntete, Dios trae juicio. Todos pensaban que era un loco. Todos creían que no decía la verdad. Nunca habían visto llover. Pero él tomó una sabia decisión. Quiso guardar a su familia. Capítulo 9 de Génesis dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Por una decisión que un hombre tomó y dijo: Señor, yo no sé qué es eso, pero me voy a poner a chambear. Yo quiero guardar a mi familia. Yo quiero cuidar de mis hijos. Quiero la bendición para ellos. Y esa decisión le llevó a que tuviera una consecuencia buena. Dios bendijo a su familia. ¿Recuerda al rey Ezequías? El rey Ezequías en Isaías, en Crónicas o en Reyes puede ver la historia. Mandó al profeta Isaías y le dijo: mira, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y en ese momento aquel hombre se voltea a la pared y dice: oh Señor, acuérdate que en rectitud te han dado, Señor, he hecho lo recto delante de ti, he sido íntegro, Dios. Y Dios le tiene misericordia y le añade 15 años más de vida. ¿Cuál era el propósito? ¿Acaso no era ordenar su casa? Y Dios le permitió 15 años más. Si usted lee el capítulo 39 de Isaías, dice que llegan los moabitas y toman y entran hasta lo más profundo de su casa y ven todo lo que están allá. Y luego Isaías llega, hermano, y empieza a reprenderlo con el mensaje de parte de Dios. Y luego le dice este hombre a Isaías: mira, el mensaje que traes es bueno, pero mira, no me importa. El mensaje que había llegado era decir: mira, tus hijos que te nacerán como cautivos en Babilonia y serán eunucos. Y él dice esto: al menos en mis días haya paz y seguridad. ¿Y mis hijos? ¿Qué me importa? ¿Y tus hijos qué? ¿Qué decisiones tomamos nosotros? Nuestras decisiones, hermanos, afectan en un futuro a la vida de nuestra familia. Este hombre no pensaba en su familia, pensaba en sí mismo. Nosotros bien pronto vamos a partir de aquí, hermanos, al menos los que ya estamos entrando a los 40 años, ¿verdad? Pregúntate, ¿qué tipo de iglesia van a tener nuestros hijos cuando ya no estemos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Acaso hemos hecho lo correcto delante de Dios para que en un futuro tengamos tremendas iglesias en nuestro México? Dice la palabra de Dios ahí, hermanos: y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era
Elimelec. Elimelec, hermano, significa fuerte o fortaleza. Ahora, quiere decir que ese hombre no era cualquier tipo de persona, no era cualquier hombre, no era de los que llegaban a lo último a la iglesia, no. Era un hombre que, lo estoy aplicando en el sentido espiritual, era un hombre, hermano, que tomaba a su familia, tomaba la mano de su esposa, la mano de sus hijos, decían: vámonos todos a la iglesia, aquí nadie se queda. Tomaba a su familia y los llevaba a ganar almas a todos. Hey papi, pero es que yo me voy a quedar aquí a ver el partido del mundial. No, no, mi hijo, tú estás en la casa, hijo, y vamos todos a servir a Dios. Era un hombre con carácter. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Tenía ejemplo espiritual, claro que lo tenía. Tenía moral, claro que lo tenía. Y por eso su familia lo seguía. Porque sin duda Dios está tratando de describir. Dice que era fuerte. No era cualquier tipo de hombre que hoy en día hay, que a veces en nuestra misma propia casa la esposa nos gobierna, nuestros hijos nos mandan, los hijos hacen y deshacen en nuestra propia casa, y nosotros no tenemos autoridad porque no estamos fundamentados, no estamos parados espiritualmente para tomar a nuestros hijos y dirigirlos sabiamente, hermano. Ellos se burlan de nosotros, dicen: ¿acaso eso es tu tiempo de oración? ¿Eso es tu lectura diaria? Hey, mi hijo, vamos a la iglesia. ¿Y tú cuándo vas ahí? ¿Qué autoridad podemos tener? Pero ¿sabes qué, hermano? Elimelec no era así. Estaba en la casa de pan, estaba en el lugar que Dios había puesto para él, y Dios le había dado crecimiento espiritual, madurez. Dios busca que cada varón de los que estamos aquí, hermanos, crezcamos espiritualmente, seamos un ejemplo para nuestros hijos, seamos maduros, seamos hombres que amemos a nuestra esposa, las cuidemos como a vaso más frágil, que las tratemos como toda una dama, no como la chimotrufia, ¿verdad? Y aventándole ahí. No, hermano, es la hija de Dios, es nuestra esposa. Y qué gracia se necesita para poderla tratar sabiamente. Ahora, este hombre, este era su carácter, fuerte espiritualmente. Y luego dice: y su mujer, dice versículo, el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, ¿qué dice? Noemí, dulce, placentera. Ahora, hermano, si nosotros nos ponemos a ver la vida de esta parejita, hermano, era una hermosa pareja, una buena relación, un hombre espiritual, hermano, que es algo que las mujeres buscan. Las hermanas cristianas, cuando están buscando hombres espirituales en nosotros como varones, hermano, no están esperando ver hombres ahí acostados, echados todo el día, perdón por la expresión, ahí todo el día acostados, hermanos, sin mostrar el liderazgo. Pero luego está hablando de aquella mujer dulce, placentera. Y si nosotros hablamos de esta pareja, hermano, dentro de la casa de Dios, un hombre espiritual y una mujer sabia, una mujer que se somete, a la voluntad, se sujeta a la voluntad de su marido, a la dirección de él, hermano. Qué preciosa pareja no es dentro de la iglesia. Cualquiera diría: mira la parejita que está allá, ¿te das cuenta qué ejemplo es para nuestros hijos? Agraciada, una mujer que cuando tú llegas a tu casa, hermano, te está esperando ahí con la comida. Dice a los niños: hey niños, cállense, acaba de llegar papá. Y los niños guardan silencio, no digan nada, viene del trabajo, quizás viene estresado, usa la sabiduría. Hey mi amor, ¿cómo estás? Y la mujer usando palabras suaves para el esposo. ¿Te das cuenta? Cómo Dios dentro de la casa de pan, o sea, la casa del Señor, nos promete y nos da buenos matrimonios y buenas familias. Ciertamente. No esperes que ya afuera tu familia sea un ejemplo para otros. El mejor lugar que Dios nos está dando es esta casa de pan. Y es aquí donde buenos matrimonios se forman. Y ejemplos, y vemos a nuestros hijos seguir nuestros ejemplos. Yo recuerdo cuando mi hijo Isaac se ponía mi saco, hermano, él estaba bien chiquito y yo caminaba y él se ponía el saco, hermano, y le chorreaba el saco, pero iba caminando detrás de mí. Dígame si no es la verdad que nuestros hijos están siguiendo nuestros pasos. Dígame si ellos no nos observan, tenemos ojitos que nos ven, y la manera en cómo abrazamos a nuestra esposa, ellos observan, dicen: yo así voy a abrazar a mi esposa. Y la manera en cómo la tratamos, ellos dicen: yo así también voy a tratar a mi esposa.
Entonces, hermano, tenemos que ser buenos ejemplos para ellos. Elimelec, y hablando de Noemí, eran un matrimonio precioso dentro de la iglesia. Así era Noemí, así era su vida. Un buen esposo con liderazgo, con gracia, al lado de él sirviendo en la casa del Señor. Las cosas cambian por la mala decisión. Dice la palabra de Dios: el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Ya eran nombres raros de por sí, hermanos. Malón y Kelión. Malón significa enfermo o débil, y Kelión significa desfallecimiento. Aplicándolo a la vida espiritual, hermano, estamos hablando de que ellos tenían 2 hijos sin crecimiento espiritual. Hablando de su debilidad, Malón dice ahí, Malón era una persona enferma, débil, y Kelión, desfallecimiento. Eso quiere decir, hermano, que sus hijos no tenían crecimiento, no tenían madurez en la vida espiritual. Y sabe, a veces quisiéramos echarle la culpa al pastor y decir, mira, pastor, yo traigo a mi hijo aquí y la verdad me salió bien malo. No es así, hermano. Le queremos echar la culpa a los maestros de escuela dominical. No es así. Nuestros jóvenes, nuestros hijos pasan muy poco tiempo a comparación del tiempo que ellos pasan allá afuera, hermano. Y nuestra responsabilidad es nuestra para trabajar con ellos. Mi responsabilidad es orar por la salvación de mis hijos. Mi responsabilidad es hablarles de Cristo a ellos. Yo no tengo que esperar a que el maestro de escuela dominical le hable a mis hijos de Cristo. Mi responsabilidad es enseñarles a ellos en casa. Qué bueno por la iglesia, qué bueno por la casa de pan. Pero antes yo tengo un ministerio como padre, y es mi familia. ¿Cuántos jóvenes no son arrastrados hoy en día, hermano, por la falta de madurez o de crecimiento? ¿Cuántos jóvenes no empiezan a venir ya con sus peinaditos de Cristiano Ronaldo o los pantaloncitos entallados, hermano, y le estamos dando cabida a todo eso, y de repente los vemos dentro de la iglesia y se nos hace normal? Pero es porque no hay madurez en ellos, no hay un crecimiento. ¿Saben? Nosotros con mi esposa dispusimos, hermanos, el poder enseñarles a nuestros hijos y tomar días para sentarnos con ellos y enseñarles doctrina. Desde la más chiquita que escuche. Yo quiero que ellos aprendan no lo que hace papá, sino lo que Dios enseña en la palabra de Dios. Lo que Dios da acerca de sus principios, de sus mandamientos, de sus normas. Que ellos aprendan, que ellos crezcan teniendo convicciones por lo que han leído aquí. No porque papá dice, oye, mi hijo, no fumes. No, él no va a decir, yo no fumo porque mi papá no fuma. No, ellos van a entender y van a tener una clara respuesta en darle a cualquier compañero, decirle, yo no fumo porque temo a Dios y honro a Dios sobre todas las cosas. Habrá algo que le respalde por las verdades que él toma en su palabra, pero esa debe ser nuestra tarea como de nosotros como padres. Y vemos aquí que esta parejita, aunque era una hermosa pareja, tenían 2 hijos débiles. No había crecimiento, no había madurez en ellos. Y hoy en día no hay preocupación por la vida de nuestros hijos. Y es por eso que en un futuro, hermano, vemos tantos problemas en la vida de ellos, porque no nos preocupamos de ellos en este presente. Y tu hijo, que se las arregle él solito. Me decía un sobrino que cuidamos por muchos años, que lo llevamos a la escuela cristiana. Nos preocupamos por él. Su mami se fue para el otro lado. Vivió 13 años con nosotros y tratamos de inculcarle todos los principios. Y hace como unos meses me hablaba, me decía que había cambiado de doctrina, que por qué yo y mi mami lo tuvimos en una burbuja, por qué no me dejaron probar el pecado, dice, para ver lo que realmente aquí es el pecado. Le dije, te equivocas, hijo. No necesitas conocer el pecado para saber lo que es. Necesitas conocer la verdad
para que tú puedas huir del pecado. Y nuestros jóvenes hoy en día, dame chance, voy con los amigos, mira, hay una fiesta aquí de la escuela. No. Debemos ser celosos de la vida de nuestros hijos. Es para bien, un día ellos lo van a entender. Quizá ahorita no, pasan una etapa, la adolescencia, la juventud. No es fácil para ellos. Y tenemos que ser sabios para poder trabajar en la vida de ellos. No es con azotes, no es duro. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos experiencia porque ya hemos pasado eso. ¿Qué les pudiera enseñar? Tengo jóvenes, hermano, pero me falta mucho por aprender. Pero Dios no se equivoca en su palabra. Dios no se equivoca. Y qué triste que esta pareja tenía 2 hijos débiles, Malón y Kelión. Debiéramos preocuparnos por nuestros hijos, hermano. ¿No te gustaría verlos predicar? ¿No te gustaría verlos abrir la Biblia y dar una enseñanza? Qué gozo es para uno el ver a sus hijos haciendo lo recto. ¿No te gustaría ver a tus hijas, hermana, un día pasar al altar y tomando a aquel que va a ser su esposo? Y es cuando los ves que les tiemblan los pies y le dice el pastor, ¿puede besar a la novia? Y bien nerviosos, se chivean y se dan su primer beso, hermano. Y qué tierno, qué dulce, porque sabes que los guardamos en las manos del Señor y les enseñamos pureza. Hoy en día los jóvenes llegan y con más experiencia que usted y que yo besan a alguien, toman a alguien. Se ha vuelto cada vez más mucha liberalidad, hermano, en la vida de nuestros jóvenes, nuestros hijos, porque no nos estamos preocupando como padres hacia ellos. Dice la palabra de Dios, versículo 2: los hijos eran Malón, Kelión, llegaron pues a los campos de Moab. ¿Y qué dice? Y se quedaron ahí. Dios describe que el hombre los sacó de la casa de pan y los llevó a los campos de Moab, y dice que se quedaron ahí. Ahí hicieron morada. Los tomó el hombre de la iglesia y dijo, mira, pues no hay trabajo aquí, pastor, yo me tengo que mudar a otro lugar. Y el pastor diciendo, mi hijo, pero hay iglesia allá. No hay iglesia, pero hay lana, me van a pagar mejor. Y tomamos a nuestra familia, a nuestros hijos, y los llevamos hasta ese lugar. Y empezamos a quedarnos ahí. Y un poquito de levadura dice que leuda toda la masa. Y poquito a poquito aquí y un poquito más, puede recordar a Lot, poquito a poquito, al grado de que estaba en medio de todo un pueblo pagano y perverso y sucio. Y ese hombre ahí dice que cuando los ángeles lo visitaron, dice que aún los hombres querían cometer cosas perversas con los ángeles. Pero no había un hombre que se parara y mostrara espiritualidad, crecimiento. ¿Por qué? Porque poquito a poquito este hombre quedó aquí en Moab, en el basurero. Y poco a poco aprendieron las mañas sus hijos, y poco a poco su esposo también. Y vemos la palabra de Dios que dice ahí, empieza a describir, dice, ¿y murió quién? ¿A quién busca el diablo siempre destruir primero? La cabeza del hogar. Que al igual de una iglesia al pastor. ¿Cuántos pastores no han caído en pecado y cuántas iglesias nos han dividido? ¿Cómo hace estragos el diablo cuando toma el liderazgo? Aplicándolo en el sentido espiritual, murió Elimelec. ¿Qué podría enseñarle a sus hijos? ¿Qué moral tenía ahora? Ninguna. Ya no era el mismo de antes. Ya no era el mismo que cantaba los himnos en casa y tomaba la mano de su esposa, sus hijos, para orar por los alimentos. Aquel que los sentaba y tomaba la Biblia para enseñarles el mismo. Ya no era el mismo que recitaba versículos con sus hijos. Y murió Elimelec, espiritualmente por los suelos, sin gracia, sin fuerza espiritual. Y eso es lo que busca el diablo: acabar el liderazgo, destruir a las cabezas del hogar, hermano. Debiéramos cuidarnos, debiéramos rogar a Dios que Dios nos dé gracia, sabiduría para mantenernos firmes.
Hermana, ora por tu esposo. Tu oración hace la diferencia en la vida de tu matrimonio. Cada día que sale tu esposo, tú no sabes con cuántas luchas se encuentra en el trabajo, donde sea, hermana. Qué importante es orar por el esposo. El diablo busca destruir la cabeza del hogar. Una vez que ya no hay autoridad dentro de la casa, entonces la mujer toma el liderazgo. Y vemos a la mujer, pues ya no está el marido. No, mi hijo, pues ¿qué hacemos? No, pues hagan lo que se les pegue la gana. Y usted ve más adelante que estos hombres tomaron 2 mujeres moabitas. ¿Por qué? Porque ahora ya no les importó si las tomaban de la casa de pan, de la iglesia. Como dice el Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ya no había convicción, ya no había carácter para que aquellos jóvenes esperaran aquí la voluntad, la preciosa voluntad de Dios, que Dios les diera buenas parejas aquí. Ya no había eso, porque la cabeza, que era Elimelech, espiritualmente estaba por los suelos, y los hijos podían hacer y deshacer con su vida. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Orfa significa, hermano, declinación o dar la espalda. Lo aplica en un futuro y se da cuenta cuando esta mujer le da la espalda a su suegra. Y Ruth significa amiga, amiga. Y luego vuelve a decir, y habitaron allí, ¿cuántos años? 10 años. ¿Te puedes imaginar 10 años fuera de la voluntad de Dios? 10 años sin iglesia, 10 años sin congregarnos, 10 años sin escuchar mensaje, 10 años sin leer la Biblia, 10 años sin orar, 10 años sin servir a Dios. ¿Qué tipo de familia había ahora? Pero eso no era aquí. Aquí era diferente. Aquí servían a Dios. Aquí se sometían a la voluntad de Dios. Aquí tenía a sus hijos, pero ahí no. Y 10 años le bastaron para destruir toda una familia. Al principio uno dice, no pasa nada. Y me fui de la iglesia, hermano, mira, y todavía no pasa nada. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Pregúntate dentro de 10 años. Mira los hermanos, aquellos que se han ido de la iglesia, dime si siguen con su matrimonio. No, hermano, los pecados, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, lascivia. ¿Qué más dice? Ay, se me fue. Déjeme se lo leo, hermano. En Gálatas, en Gálatas, hablando de la carne. Déjeme. Vaya ahí si quiere, hermanos, porque es bien importante esto que está aquí. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta, hermanos, de lo que primero está mencionando? Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? ¿Se da cuenta de los tipos de pecado que menciona? ¿Qué pecados son? Inmorales. Cuando el hombre se aparta de Dios, los primeros pecados que se manifiestan son inmoralidad. Y es por eso que vemos a jóvenes vistiendo como mujer, siendo homosexuales, y los vemos luego con pornografía. Vemos a los hombres ya sin buscar a Dios, tratando de buscar otras amistades en el mundo, coqueteando con el mundo, y al ratito ya dejó a su esposa. Al ratito ya la cambió. Porque Dios es bien claro en enseñarnos, hermanos, acerca de la carne. Y 10 años le bastaron para destruir toda una vida. Dice la palabra de Dios ahí, regrese por favor a Ruth. Dice la palabra de Dios: habitaron ahí, dice, unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Quelión. No había liderazgo en ningún hombre, no había carácter, no había gracia. ¿Quién podría levantar a aquellas mujeres? ¿Quién las podía dirigir? Versículo 6, entonces se levantó con sus nueras, y luego dice, regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová, ¿qué dice? Había visitado a su pueblo, dice, para darles pan.
Ahora, hermano, ella que estaba aquí había visto la mano de Dios. ¿Qué cosas no hemos visto aquí, hermano? ¿No hemos visto su gracia? ¿Acaso no hemos visto milagros de parte de Dios? ¿Acaso no hemos visto cómo Dios cambia las vidas? ¿Cómo levanta la vida de una persona? Mire, hermano, mi padre por muchos años fue un hombre alcohólico, un hombre que llegaba a la casa, hermano, y le aventaba la comida a mamá. Un hombre que cuando mamá nos llevaba a la iglesia y el pastor estaba predicando, entraba ahí sin vergüenza y se paraba y tomaba la mano de mi mamá y nos decía: vámonos de aquí. Dice: ¿qué haces aquí? Y luego le decía que el pastor era su querido. Así era mi padre. El hermano Uziel ahora conoce a mi papá y fue su compañero de Ujier. ¿Qué cosas no hace Dios dentro de la casa de pan? Un hombre que cuando le toca hacer Ujier, toma a mi mami estando enfermita y se van el sábado a hacer el aseo de la iglesia. Y el domingo tempranito ahí para recibir a los hermanos y acercarlos a las sillas, pasando a recoger las ofrendas. Y dígame si Dios no hace milagros. Dígame si Dios no obra aquí. Y dice la palabra de Dios que Noemí escuchó que Dios había visitado ¿qué? La casa de pan. Dios cumple sus promesas. Dios no se olvida, hermano, de su casa. Y es aquí donde Dios envía bendición hasta que sobreabunda. Mi mayor bendición después de mi salvación es mi esposa, mis hijos. Yo no cambiaría eso por otras cosas de este mundo. Qué gratas cosas Dios nos ha dado en este lugar. Y Noemí estando aquí, jalándose las greñas, ahí retorcijándose, hermano, y escuchando que ahí, y mira, Dios visitó la casa de pan. Mira el hermano Uziel cómo le va, Dios lo está bendiciendo. Mira, ¿te acuerdas de la hija del hermano Uziel? Se va a casar en la iglesia. Mira su precioso vestido. Y yo, y nada más de aquí de lejitos escuchando lo que Dios está haciendo allá. Déjeme decirle que así están muchos hermanos que se fueron de la casa de Dios y están allá y escuchan de muchos de ustedes de lo que Dios está haciendo, de la obra que Dios hace. Pero el diablo los engaña y los tiene ahí cauterizados, hermano. Ahora, esa es la historia de Ruth, más bien de Noemí. Y los versículos que yo había tomado dice: y ella le respondió: no me llaméis Noemí. ¿Te das cuenta ahora por qué ella ahora está diciendo aquí: ya no me llames Noemí, ya no me llames la dulce, la placentera, sino llámame amarga? Y le echa la culpa a Dios y le dice: porque Dios dice, y dice: yo me fui llena. ¿Acaso tenía comida aquí? Estaban pasando un tiempo de escasez, ¿se acuerda? Quizá no tenían casita, no tenían carro, quizá no tenían para una pizza, pero tenían frijolitos, lo esencial. Y dice ella: yo me fui llena. ¿Qué era lo que le llenaba a ella entonces? ¿No era su esposo? ¿No eran sus hijos? ¿Te das cuenta la mayor bendición que Dios nos ha dado dentro de la iglesia? La familia. Y aquí, hermanos, tenemos a nuestra familia. Y aquí Dios la guarda. Aquí Dios la cuida. Y por malas decisiones echamos a perder toda una vida, toda una familia. Una mujer amargada, unos hijos que no quieren saber nada de Dios. Todo se echa a perder. Y termino con esto. ¿Qué hacer? Dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quizá usted está aquí, pero su corazón tiempo ha que se ha ido a Moab. Quizá nos hemos acostumbrado a ser religiosos y sabemos que tenemos que estar el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el culto entre semana. Y aquí estamos, pero nuestro corazón ya no es sincero para con Dios. Nuestro corazón ya no busca servir a Dios. Nuestro corazón se ha cerrado, se ha amargado, y como muchos a veces nos ponemos ahí con las manos cruzadas nada más y decir: ¿qué me va a enseñar este loco? ¿Qué más me puede decir?
y nuestro corazón ya está muy lejos. Tiempo ha que se ha ido para muy lejos del Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice la palabra de Dios: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse, ¿qué dice? A la tierra de Judá. Ahora, recuerde que Noemí estaba aquí. Aquí fue donde la dejó su esposo, en el basurero, en un lugar difícilmente, hermano, donde no había gracia, no había amor, nada de esto. Entonces ella escucha que ahí Dios está visitando, Dios está bendiciendo. Entonces, con toda la pena del mundo, toma a sus nueras y empieza a regresar a ese lugar. Y sabe que el regresar es lo más difícil. ¿Acaso el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero dice una palabra antes, dice: y volviendo en sí, le cayó el 20. Dijo: ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en el basurero? Mira, ahí mi papá, mira cómo tiene a los jornaleros, mira cuánta abundancia de pan. Todo eso lo cambié por un chiquero. Y volviendo en sí, dice: me levantaré. Esa es la parte más difícil, donde a muchos nos cuesta trabajo levantarnos. Pero déjame decirte que Dios tiene su mano extendida, y Él sí nos levanta, y Él sí nos atiende. Dice su palabra que Él inclina su oído. Qué gracia del Señor, que a pesar de que somos infieles y nos alejamos de Él, aún Él muestra su fidelidad cada día. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y Él solamente está esperando: mi hijo, tiempo que te estoy esperando. Recuerda al padre del hijo pródigo. ¿Acaso no estaba ahí en la puerta esperando? Cada día salía a ver si su hijo regresaba. Y luego cuando lo vio venir, dijo: ese es mi hijo. Y luego vamos a hacer fiesta, y empezó a arreglar todo porque su hijo había regresado. Pero qué difícil es levantarse, hermano. Y el diablo sabe cómo engañar la mente del hombre, del creyente. Dice: mira, ¿qué vas a hacer allá? Se van a burlar de ti, mira, te van a criticar. Así el diablo hace, hermano. Pero no, es todo lo contrario. Cuando el pastor está aquí y ve que un hermano regresa después de muchos años, el pastor se goza, se regocija. Y los hermanos debemos estar dispuestos para acoger al hermano y decirle: qué bueno que llegaste a la iglesia, qué bueno que estás aquí, échale ganas. Y mostrarles nuestro amor, nuestro aprecio, y no pisotearlos. No, hermanos, cualquiera pudo haber sido, y debemos recibirles con amor, con misericordia, con gracia. Porque para uno es levantarse, levantarse es difícil, y empezar a caminar, porque escuchó que Dios visitó, Dios bendice la casa. Segunda cosa que hacer, dice la palabra de Dios, versículo 19: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A Belén. Y se levantaron de aquí, hermano, que era cosa difícil, y empezaron a caminar. Y fue difícil, no fue fácil, hasta que llegaron a Belén. Segunda cosa que hacer, quédate ahí, nada más, quédate ahí. Sé fiel hasta la muerte, como dice Apocalipsis, hasta que el Señor venga o tome nuestras vidas. Pero sé fiel ahí. Yo no estuviese predicando aquí en esta noche si no fuera por una dama que fue fiel al Señor y se quedó aquí. Yo no tuviese esa preciosa familia si no fuera por una mujer que se quedó aquí y oraba por sus hijos, y oraba por la salvación de cada uno de sus hijos y por la salvación de su esposo, y oraba porque Dios llamara a uno de sus hijos. Estaba yo en el instituto bíblico un día, hermano, en desánimo. Un día que yo me quería regresar del instituto bíblico, y me bajé al auditorio a llorar, ¿verdad? Solito, en secreto. Y cuando llegué ahí para lamentarme, escuché que un joven estaba llorando. Me acerqué, le dije: ¿te puedo ayudar en algo? Dices que yo me quiero ir. ¿Qué le iba a decir yo, hermano, si yo también me quería ir?
tenía que cobrar ánimo, decirle, no, mira, el Señor es bueno, es fiel, échale ganas, sigue adelante. Hermano, yo por dentro me quería ir, yo era el primero, hermano, pero ese joven necesitaba palabras de aliento. Y ese día tomé una Biblia que me traje de mi mamá, la empecé a hojear. Y llegué a la parte de atrás y había una lista que decía peticiones: salvación de papá, salvación de unos hermanos, y decía ahí que Dios llamara a uno de sus hijos para servir de tiempo completo. Volteé la hoja y venían las respuestas de su oración, peticiones contestadas, y la primera que decía: gracias Dios por haber llamado a mi hijo. Ella se quedó aquí, aunque papá la sacaba de la iglesia. Ella se mantuvo fiel, aunque papá la humillaba. Aunque los hijos cuando crecimos fuimos rebeldes, ella se quedó aquí. La veíamos orar, la veíamos abrir su Biblia y decíamos: ¿para qué? ¿Para qué lees más Biblia? ¿Para qué oras? No lo entendíamos. Pero ella salió de ese lugar y empezó a caminar y llegó aquí y se mantuvo fiel. Y ella, a pesar de que un esposo la maltrató, oró por él. Pasaron 20 años y Dios salvó el alma de su esposo. Y ese hombre ahora la toma para llevarla al doctor, y ese hombre ahora la toma para consentirla. ¿Y qué quieres? Y qué gracia de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si esa mujer se hubiera quedado aquí? Si esa mujer nunca hubiera salido del basurero. Mas sin embargo ella confió en un Salvador y empezó a caminar. Y dijo: aquí en la casa de pan, aquí Dios promete su presencia, aquí Dios promete bendecir, aquí Dios da respuesta. Y es por la gracia de Dios que ahora estamos aquí, porque una mujer se quedó aquí. La fidelidad Dios la bendice como no tienes idea, hermano. No son las muchas letras ni el mucho conocimiento, sino el serle fiel a tu Dios, mantenerte firme. Sé fiel a Dios. Un día tus hijos te lo van a agradecer, así como yo. Llego con mi mami y le digo: mami, gracias. Cuando salí de Veracruz, hermano, me ha costado salir de allí, de Cancún, porque ahí está mi familia. Y vamos para Veracruz. Llegué a mi familia, nos despedimos de mamá. Se sentó en la cama: mami, ya nos vamos. Ella tiene como 5 enfermedades, tiene diabetes, es hipertensa, tiene esclerosis múltiple, tiene lupus y no me acuerdo qué otra enfermedad. Y era para mí como verla el último día. Me despedí de ella, subimos a la camioneta, no aguanté y regresé y la abracé y lloramos los dos. Y dijo esto: hijo, eres mi mayor orgullo. No se olvida. Una mujer que se quedó aquí me anima a seguir adelante. Te lo van a agradecer tus hijos un día. No tomes malas decisiones, no tomemos malas decisiones. Busquemos la dirección de Dios, porque cualquier mala decisión tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal en la vida de nuestra familia. Gracias Dios te damos por tus misericordias, gracias Dios por tu amor. Gracias por haber salvado nuestra alma, Señor, y ponernos en un mejor lugar.